Después Juan hablará más de eso, pero hay gente que pesca aquí en las rías y son peces que no pasan por el mercado donde sí hay control. Bueno, a todo eso habéis estado expuestas y estáis expuestas. Pero yo no voy a hablar de eso, me voy a centrar en el estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa Fertiberia y voy a hablar de las deficiencias desde el punto de vista ecológico del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es lo que presenta Fertiberia y las administraciones públicas estudian ese estudio y le dan el visto bueno o no. Bueno, pues deficiencias que tiene ese estudio desde un punto de vista ecológico. Bueno, otra cosa que quería comentar. Aquí todos los que estamos hablando somos funcionarios. El ser funcionario nos da una independencia muy importante, porque claro, no dependemos, nuestro salario nos lo van a pagar, digamos lo que digamos, y bueno, más o menos vamos a estar investigando, a lo mejor no conseguimos fondos para grandes proyectos, pero mis investigaciones muchas veces son muy baratas, por lo tanto tengo una total independencia para hablar sin miedo por ser funcionario, que muchas veces se habla muy mal de los funcionarios, pero esto es muy importante. Bueno, deficiencias del estudio de impacto ambiental presentado por Fertiberia. Primero, la delimitación de la zona de actuación. Se centra en la zona 2 y la zona 3. Como ya ha hablado el compañero, la zona 1 se dice que está restaurada, pero no está restaurada. Cualquier persona se puede pasear y ver fosfoyesos que se ven directamente, se puede caminar sobre los fosfoyesos y las mareas llegan a los fosfoyesos. No es ya que salgan agua de lixiviado, no, es que están ahí directamente los fosfoyesos. Entonces, las zonas 1 y 4 deberían, desde mi punto de vista, haberse incluido en este proyecto de restauración. En la zona 1, por ejemplo, tenemos árboles y las raíces de esos árboles nadie sabe, pero es muy posible que estén dentro de los fosfoyesos que están debajo y estén sacando contaminantes e introduciéndolos en la red trófica. Entonces, para empezar, la zona de actuación está mal delimitada. Para seguir, otra cosa muy importante, esto yo creo que es clave, es que cuando se hace un estudio de impacto ambiental hay que ver las posibles alternativas que puedes hacer allí. Y en el estudio de impacto ambiental prácticamente no se considera la valoración de los residuos. Está en investigación, y está en investigación a nivel de laboratorio, pero es cuestión de tener fondos para poderlo escalar a nivel industrial. De manera que eso se convertiría en una mina a cielo abierto y llegaría un momento, que dentro de muchos años, que se podrían eliminar los fosfoyesos de allí. Entonces, esa alternativa creo que merecía un estudio en profundidad en el estudio de impacto ambiental antes de decidir si los tapas o no, si puedes hacer otra cosa. Bueno, pues eso en el estudio de impacto ambiental es una deficiencia muy importante. Otra deficiencia muy importante: en los estudios de impacto ambiental hay medidas correctoras de impacto, que son medidas para evitar los impactos. Por ejemplo, si salen aguas contaminadas, pues vamos a evitar que salgan las aguas. Si salen gases, vamos a evitar que salgan los gases. Esas son medidas correctoras. Pero después están las medidas compensatorias. Las medidas compensatorias de impacto se centran en que cuando no puedes evitar el impacto, lo compensas por otro lado. Por ejemplo, construyes una carretera y talas miles de árboles, pues por otro lado plantas otros miles de árboles, intentas compensar el impacto. En este caso hay un impacto muy claro, y es que hay una zona que era de marismas costeras, que las marismas costeras cumplen funciones ecológicas muy importantes, ahí crían peces que después nos comemos, cefalópodos, etcétera, en los servicios culturales de los que hablábamos antes, y esas marismas han desaparecido y con el proyecto de Fertiberia nunca volverán. Entonces, ¿qué menos que una medida compensatoria? Y además lo sabemos, el que os habla es el que diseñó el proyecto de restauración de marismas que va desde el Nuevo Colombino a la Punta del Sebo. El que diseñó la obra y el que fue jefe de obra, y tenemos una experiencia en nuestro grupo de investigación desde los años 70, trabajando en las marismas del Odiel. Lo conocemos también como para poder manipularlo y poder plantar, y está precioso y mucha gente va para allá viendo cómo está la vegetación. Con la vegetación han aumentado los macroinvertebrados, han aumentado las aves, ha aumentado el secuestro de carbono, el secuestro de nitrógeno limpiando las aguas. Es un proyecto con premios a nivel internacional. Bueno, sabemos cómo crear nuevas marismas. Es más, el nivel del mar está subiendo aquí
4 centímetros cada 10 años, pero vamos, va a subir mucho más en las próximas décadas si no paramos el cambio climático. Entonces hay zonas agrícolas aquí alrededor de la ciudad de Huelva que ya no se pueden cultivar porque se están inundando. El miércoles voy al Río Tinto, estamos haciendo un estudio de cómo suben las mareas y con las mareas suben las plantas de la marisma. Entonces se tenía que haber contemplado la misma superficie o más que está ocupada por las balsas en restauración y creación de nuevas marismas o mejoras de las que hay, por ejemplo eliminando especies exóticas invasoras. No hay medidas compensatorias. Eso es increíble para un proyecto con el impacto tan fuerte como este, que no haya medidas compensatorias. Es muy raro. Por otro lado, se ignora, hablaba antes del cambio climático, se ignora el cambio climático. Os pido un esfuerzo de imaginación. Imaginaros las balsas, que estáis cansadas de verla, ¿no?, cuando vais por ahí por la circunvalación y tal, tapadas con una como tela asfáltica, encima unas arcillas, un suelo y después hierba, que no puede ser más de 25 centímetros. Si es más de 25 centímetros, según el estudio de impacto ambiental, la siegan. Y imaginaros las pendientes que hay ahí, ¿no? Pendientes bastante fuertes, con una hierbita. Bueno, en Andalucía llueve, y cuando llueve, llueve bastante, llueve poco, pero llueve torrencialmente muchas veces, y además con el cambio climático esas lluvias torrenciales están aumentando. ¿Qué pasa en una zona de pendiente con hierba? Que hay erosión, que el agua se mueve en forma de corriente y hay erosión. Ninguna medida para luchar contra la posible, muy probable erosión que se dará encima de las balsas de fosfoyeso. Y además, como decía antes, el nivel del mar está aumentando, 4 centímetros cada 10 años y de ahí para arriba. Tampoco se tiene en cuenta qué va a pasar con las balsas cuando vaya a subir, cuando a finales de este siglo el nivel del mar haya subido más de 1,5 metros. Muy raro, ¿no? Si se está hablando continuamente de cambio climático en todos sitios, ¿cómo es que no se tiene esto en cuenta? Por otro lado, la zona, con ese esfuerzo de imaginación que os estoy pidiendo, va a quedar como una zona muy poco naturalizada. No solo porque hay que segar continuamente la vegetación que crezca más de 25 centímetros, sino porque si llega fauna, según el estudio de impacto ambiental de Fertiberia, que crea túneles y pueden llegar a comerse y a crear huecos en esa tela aislante, esa fauna será controlada, no se dice cómo. ¿En qué estáis pensando? En conejos, ¿no? Claro, en conejos que son... Bueno, a ver quién se come el conejo de ahí, en la cacería, no creo, ¿no? Pero el conejo es la base de la dieta de la mayoría de los depredadores mediterráneos. Si se van a estar eliminando de ahí continuamente los conejos, las ratas, los ratones de campo, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una especie de campo de golf con erosión, que es muy posible que se queden al descubierto zonas de esa tela aislante y que continuamente va a haber que estar controlando, por lo tanto no va a poder haber ahí rapaces, que va a ser una zona muy artificial, con muy poca naturalización, ahora que se habla tanto de la naturalización, con muy poco valor ecológico, cuando está sustituyendo unas marismas de gran valor ecológico, que deberían de al menos compensarse por otro lado. Y además, otra deficiencia del estudio de impacto ambiental es que las medidas correctoras que se plantean, no hay un seguimiento adecuado de las medidas correctoras. Por ejemplo, no hay ningún estudio después. Una de las partes del estudio de impacto ambiental es la evaluación de las medidas correctoras, un plan de seguimiento. Bueno, pues en ese plan de seguimiento no se va a estudiar si los contaminantes siguen llegando o no a las red tróficas, que ya están llegando. Ellos dan por hecho que lo van a solucionar, pero no van a comprobar si lo solucionan. Entonces, desde mi punto de vista, el estudio de impacto ambiental tiene muchísimas deficiencias. Y algunas de estas deficiencias se han reflejado en alegaciones que no se han tenido en cuenta. Otras se pueden reflejar ahora en las alegaciones. El estudio de impacto ambiental hace aguas por todos lados. Muchas gracias. Desde un punto de vista económico.